La vida está llena de decisiones. Todo el tiempo encaramos alternativas por elegir. Desde lo que vamos a comer, qué tipo de vehículo debemos adquirir, hasta si vamos a casarnos y con quién deberíamos hacerlo. Una decisión aparentemente pequeña puede tener ramificaciones a largo plazo y por obvias razones queremos tomar las decisiones correctas que nos beneficien. Pero lamentablemente, muchos de nosotros caemos en el error de elegir mal, para después tener que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero, ¿existe alguna manera de saber que estamos tomando las decisiones correctas o no? ¿Acaso a Dios le interesan las decisiones que tomamos? Y de ser así, ¿cómo podemos encontrar una guía adecuada en Dios para saber que lo que estamos haciendo le complace? Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Al reconocer que Dios es el creador de la vida y de todo lo que nos rodea, es natural el querer recurrir a Él para obtener direcciones en las decisiones que tomamos en el transcurso de nuestra vida. Queremos elegir por opciones que estén bajo la voluntad de Dios y sobre todo que glorifiquen su nombre. Pero muchos de nosotros nos hemos encontrado en la dificultad de no saber discernir la voluntad de Dios cuando se trata de tomar decisiones específicas en situaciones particulares. Tal es el caso de algo tan simple como elegir dónde voy a ir de vacaciones, o el tipo de vehículo que debería adquirir, o decisiones más trascendentales, como la pareja con quien voy a compartir el resto de mi vida y matrimonio. Cuando leemos las Escrituras, nos encontramos con pasajes como Jeremías 29:11 que nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza». Al escuchar esto, deducimos que Dios tiene un plan específico para cada una de las decisiones que tomamos en el transcurso de nuestra vida. Y esto nos lleva a una búsqueda por la voluntad de Dios, utilizando técnicas para identificar si estamos haciendo lo que es beneficioso para nosotros. A lo largo de mi ministerio, me he topado con diferentes personas que suelen utilizar normas que les ayudan a llegar a conocer si es la voluntad de Dios que les guía a tomar ciertas decisiones en sus vidas. Comúnmente escucho a cristianos decir cosas como: me siento guiado por Dios en hacer esto. Creo que Dios me dice que haga aquello. ¿Estoy sintiendo una paz al respecto con esta decisión que voy a tomar? Dios me está dando señales para hacer esto. Pero siempre que escucho a estas personas hablar de esta forma, viene a mi mente: ¿cómo saben que viene de Dios? Cuando escucho personas que dicen: Dios me está guiando para tomar la decisión, parece que es más sus preferencias personales que lo que les está motivando a hacer lo que les gusta en lugar de una dirección divina. Cuando dicen: esta puerta se ha cerrado, pienso que utilizan esto como una excusa para no seguir trabajando por lo que querían lograr. Y si dicen que tienen paz o lo contrario, malestar con respecto a una decisión, me cuestiono si será realmente Dios o la chimichanga que se comieron la anterior noche que los hace sentir de esa forma. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no tiene la capacidad de guiarnos en tomar decisiones por medio de técnicas, pero he llegado a la conclusión de que las personas caen en supersticiones supuestamente divinas cuando tratan de justificar sus decisiones mediante métodos que no tienen ningún fundamento bíblico, o son el resultado de tergiversaciones de narrativas bíblicas para justificar estas prácticas equivocadas. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de estas técnicas supersticiosas para conocer la voluntad de Dios? Para comenzar, no existe ningún pasaje bíblico que nos instruya a conocer la voluntad de Dios para tomar nuestras decisiones en base a nuestros sentimientos. No existe ningún pasaje descriptivo que nos indique que debemos dejarnos llevar por nuestras emociones para tomar cierto tipo de decisiones en particular en nuestra vida. Los sentimientos son un fundamento sumamente problemático e inestable para elegir cualquier cosa importante. Más engañosa que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Lo peor que puedes hacer es tomar decisiones cuando estás emocionalmente afectado, ya sea que estés extremadamente feliz o triste. Las decisiones que se toman estando intoxicado emocionalmente son las peores, ya que provienen de un corazón intoxicado de emociones. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El ser dirigido por el Espíritu Santo para tomar decisiones tampoco es bíblico. Ahora, sí que me va a estar diciendo que estoy equivocado porque la Escritura claramente, Pablo nos dice en la carta de Romanos 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Y también el apóstol Pablo reiteró en la carta a Gálatas: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero en ninguno de estos dos pasajes se refiere que el Espíritu Santo nos está ayudando para tomar decisiones particulares, como la compra de un auto o la carrera que vas a estudiar. Cuando leemos el contexto, Pablo está hablando claramente del tipo de comportamiento que es guiado por el Espíritu para vivir vidas santificadas que honran a Dios. Solo analicemos el contexto. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo claramente está dirigiéndose a los creyentes a cómo debemos resistir nuestros impulsos pecaminosos mediante la guía del Espíritu Santo. Y no de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a elegir dónde vamos a comprar nuestra casa o la escuela que los niños van a asistir. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ser guiados por el Espíritu se refiere claramente a cómo tener conductas santificadas y no de elecciones particulares en nuestra vida. Es triste como las personas suelen echar la culpa a Dios afirmando que el Espíritu me guió a hacer esto en mi vida, para meses después decir que ahora el Espíritu me está guiando a otro lugar. Este tipo de táctica de tomar decisiones solo demuestra una vida inestable que hace lucir a Dios como un ser caprichoso que no sabe qué hacer con nuestras vidas. El sentir una paz interna tampoco es un fundamento justificable para tomar decisiones. He escuchado constantemente a personas afirmar que la paz interior es la muestra fundamental para tomar decisiones en la vida. Y utilizan pasajes como este como la justificación de tomar decisiones de esta forma. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tergiversando el significado de este pasaje, las personas consideran que si tienen paz en el corazón, esto significa que es una luz verde para tomar decisión. Pero si no tienen esto, si no tienen esta paz, significa que no tienen que hacerlo. Algunos incluso dicen que si oras y tienes paz al respecto, es de Dios. Pero no podemos justificar al tomar decisiones por un sentimiento de paz o la ausencia de este, cuando la palabra de Dios dice esto. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El contexto claramente refiere al promover la paz y la armonía entre hermanos en Cristo, y no con respecto a tomar decisiones personales. El hacer lo correcto puede ser muy estresante y abrumador. Tal es el caso de Moisés al liberar al pueblo de Dios en Egipto, o el caso de Jesús al rendirse en la voluntad de Dios cuando se encontraba en el jardín de Getsemaní. De la misma forma, he conocido individuos que tienen una paz interior y cero remordimiento cuando cometen adulterio o cuando tristemente terminan con un matrimonio, con divorcio, por incompatibilidad de personalidades. El sentir paz o la ausencia de esta no es una norma apropiada para tomar decisiones. El considerar puertas abiertas o cerradas como una identificación positiva o negativa para tomar decisiones tampoco es justificable bíblicamente. Algunas personas consideran que si no encuentran ningún obstáculo cuando se trata de proseguir con una decisión, esto es señal de que Dios quiere que sigan este curso. Pero si no hay acceso para proseguir con esta decisión a tomar, esto significa que no es la voluntad de Dios. Pero ni los apóstoles
O peor aún, Jesús enseñó que esto sea un método para tomar decisiones. Algunos toman como ejemplo el hecho de que Pablo encontró una puerta abierta para ministrar como muestra de que este método es una forma correcta de hacer. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Pero esta metodología de ver puertas abiertas se contradice cuando leemos que el mismo Pablo hizo la decisión opuesta cuando se abrió una puerta. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Pablo no aprovechó la puerta abierta a pesar de que se dio de forma sobrenatural, y esta era una oportunidad para salir y escaparse. Existe un tremendo error cuando tomamos pasajes narrativos que describen un evento histórico y lo empleamos como que si fueran normas descriptivas que tenemos que imitar como si fueran una instrucción. No es prudente tergiversar las escrituras por conveniencia propia, no sea que estés imitando a aquel que le gustaba tergiversar la palabra de Dios por conveniencia propia. De forma similar que las puertas, las señales o eventos fuera de lo normal tampoco son determinantes apropiados para tomar decisiones. Sin lugar a duda, Dios puede utilizar señales especiales que llamen nuestra atención o situaciones extraordinarias que nos facilite tomar decisiones. Pero esta no es una norma que Dios ha demostrado que debemos utilizar o que debemos emplear para dejarnos saber su voluntad, qué es lo que debemos hacer en casos particulares. Podríamos suponer que la señal de Gedeón es una buena excusa para sustentar esta práctica, pero la intervención divina de Dios va mucho más allá de una supuesta descripción de cómo Dios interfiere para ayudarnos a decidir qué hacer. Dios confirmó de forma sobrenatural la orden que de antemano le había dado para que obedezca. Pero esta osadía de Gedeón en cuestionar la autoridad de Dios solo demuestra la mansedumbre del Creador en soportar la petición inapropiada de Gedeón en pedirle una señal cuando únicamente tenía que obedecer la orden de su Creador. Esta actitud es sumamente condenada. Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Este tipo de comportamiento de pedir señales a Dios suele presentarse de forma sutil con chantajes y demostraciones extraordinarias que las personas le dicen a Dios que haga para saber si es su voluntad o no. Si me quitas estos deseos y sentimientos que tengo por aquella persona, entonces sé que es tu voluntad que no siga en esta relación de adulterio. Si me detienes de alguna forma u otra que no vaya a robar esta tienda, entonces sabré que es tu voluntad. ¿Puedes darte cuenta de lo ridículo e insultante a exigirle a Dios que te detenga o motive para tomar decisiones de esta forma, cuando de por sí Dios ya nos ha instruido de cómo debemos comportarnos o qué es lo que debemos hacer moralmente? Y por último está la búsqueda de confirmación especial por otras personas. Esta fue una estrategia que un líder religioso me había enseñado, que trata de pedir a Dios en oración que si la decisión que quieres tomar sea confirmada por 2 o 3 testigos de forma especial. Es decir, que tú le pides a 3 personas que oren por un sí o por un no, sin ni siquiera saber de qué se trata la decisión, y después de orar, que te dejen saber la respuesta para tomar acción según la afirmación o la negación divina que obtendrás por medio de ellos. Y todo basándose en este pasaje: por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Por más súper espiritual que suene esta estrategia de tomar decisiones, el contexto del pasaje no tiene absolutamente nada que ver en relación de tomar decisiones, sino que se trata de una reprimenda que Pablo estaba dando a la iglesia de Corintios y la forma en que se debe de juzgar los asuntos pecaminosos dentro de la iglesia. Como se pueden dar cuenta, los métodos para averiguar cuál es la voluntad de Dios para decisiones particulares no tienen ningún soporte bíblico. Es más, el pasaje de Jeremías 29:11 no tiene nada que ver en lo absoluto de que Dios tiene un plan específico para nosotros que debemos de descubrir en cada momento que tomamos decisiones particulares. Y vale la pena recalcar que este pasaje de Jeremías tampoco se aplica a nosotros en este tiempo, ya que fue un mensaje que Dios le había otorgado al pueblo de Israel que estaba en cautiverio en esa época.
Así que no debemos adueñarnos de promesas que ni siquiera nos pertenecen. No debemos de tomar pasajes narrativos históricos y convertirlos en instrucciones descriptivas que podemos aplicar a nuestra vida como fórmulas para saber cuál es la voluntad de Dios para la marca de auto que debo de comprar. Tampoco podemos concluir que por el hecho de que Dios se comunicó de forma sobrenatural por medio de visiones, ángeles, sueños y de forma auditiva, que tenga que repetir su modo de comunicarse con nosotros en la actualidad cuando tengamos que decidir la pareja con la que voy a contraer matrimonio. Cuando se trata de la voluntad de Dios, Él es muy específico en dejarnos saber qué es lo que quiere hacer con su creación por medio de designios y decretos que demuestran su soberanía. Sus designios y decretos son parcialmente revelados en las Escrituras. Claro está en el libro de Apocalipsis, donde nos dejó saber solo lo que Él vio conveniente y recalcar que su voluntad es soberana en su creación. Por otro lado, Dios dejó saber claramente cuál es su voluntad para nuestro comportamiento moral y forma en la que debemos de vivir, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que no seamos insensatos, ni que desperdiciemos nuestro tiempo como necios en cosas que no tienen sentido eterno. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios para nuestro comportamiento moral es claramente revelada en las Escrituras. En ninguna parte vas a encontrar cómo descubrir la voluntad de Dios para nuestras decisiones específicas que tomamos día a día. Y es porque Dios no está enfocado en decirnos qué es lo que tenemos que hacer en cada paso que demos, sino cómo debemos de ser en nuestro comportamiento mientras caminamos en este mundo. Dios no te va a decir con quién tienes que casarte, pero te va a decir qué tipo de esposo o esposa quiere que seas. Él no te va a decir qué clase de trabajo o proyecto debes de tomar, pero sí te va a dejar saber qué tipo de trabajador debes de ser. Él no te va a decir dónde tienes que vivir, pero te instruirá por medio de su palabra en qué clase de prójimo debes de ser para los que te rodean. Él no decidirá por ti qué es lo que debes hacer en tu ministerio, pero te guiará en la clase de servidor fiel que debes de ser para su iglesia. Solo considera esto. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión basada en la humildad, en el sacrificio o en el servicio? Este es el enfoque de Dios y su voluntad en nuestras vidas. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Pero te preguntarás entonces, ¿cómo puedo tomar decisiones correctas que le agraden a Dios? Bueno, déjame decirte que tenemos libre albedrío y responsabilidad en tomar decisiones apropiadas que glorifiquen a Dios. Y a Dios le interesa el tipo de decisiones que tomas. Y me gustaría presentarte un modelo para tomar decisiones que te va a ayudar de forma práctica. Para saber si estás tomando una buena decisión, debes considerar 3 filtros importantes por los que tienes que pasar cada decisión que vayas a tomar. El primero es saber si la decisión que estás tomando está alineada con la voluntad moral de Dios. Tan simple como esto. Si la acción o decisión que vas a tomar va en contra de la voluntad moral de Dios para nuestras vidas, no tienes ni siquiera por qué considerarlo. Está fuera de discusión el hecho de decidir si te escapas con la secretaria de vacaciones cuando tu esposa está trabajando, o si puedes engañar en tus impuestos para recibir más dinero. Cualquier comportamiento que vaya en contra de las instrucciones específicas de Dios de cómo tienes que ser es un no definitivo. Ni siquiera dejes merodear esa decisión en tu mente. Y debes de considerar que la voluntad de Dios se extiende no solo en acciones, sino también en motivos e intenciones. Por ejemplo, no existe ningún pecado el contraer matrimonio con una persona de una cultura o color de piel diferente a la tuya. Pero si tu motivación es únicamente para llevarla contra tus padres como venganza, entonces estás pecando en el proceso. También puedes tomar una pésima decisión si contraes matrimonio con una persona que no es cristiana, siendo que tú eres un creyente. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Al igual que iniciar una relación con una persona del mismo sexo sería en contra de la voluntad de Dios. Y respondiendo él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un filtro que involucra el hecho de que tengas el conocimiento de la palabra de Dios y su voluntad moral para tu vida. Necesitas leer, estudiar, escudriñar,
meditar y memorizar la palabra de Dios para no cometer el error de tomar decisiones que violen este primer filtro. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El segundo filtro por considerar es por lo general que vas a pasar mucho más tiempo y es el filtro de la sabiduría. Es importante de saber que la decisión que vas a tomar es sabia y no por el simple gusto o capricho. La sabiduría es el uso correcto y apropiado del conocimiento que nos ayuda a tomar decisiones que nos harán disfrutar mejor la vida, sea cual sea la elección. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. El buscar sabiduría implica el considerar todas las alternativas, el evaluar las consecuencias para evitarnos dolor y sufrimiento innecesario por cosas que tal vez ni siquiera consideramos. Los lugares donde podemos encontrar sabiduría obviamente son primero las Escrituras. Al aprender de las experiencias de personajes bíblicos que tal vez vivieron las mismas circunstancias que estamos viviendo, de las cuales podemos aprender de sus triunfos o fracasos. El pedir sabiduría a Dios también es otra fuente importante. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También debes de considerar la búsqueda de sabiduría en otras personas que puedan ayudarte a tomar mejor una decisión. Aquellos que te den instrucción y tengan conocimiento o experiencia en el área de la decisión que vas a tomar. Por ejemplo, si vas a adquirir un auto, no existe nada pecaminoso en conseguir un auto, a menos de que lo estés robando o estafes a la persona para comprarlo. Si este no es el caso, entonces, al pasar del primer filtro, es importante buscar sabiduría con un mecánico tal vez, que te ayude a conseguir un auto que esté en buen estado. O considerar si tienes el dinero suficiente para pagar la cuota o el seguro y mantenimiento del vehículo. Como puedes darte cuenta, hay varios factores por analizar que es importante buscar ayuda de sabiduría para saber si estás tomando la decisión correcta. Si se trata de contraer matrimonio, asumiendo que pasaste el primer filtro y ambos en la pareja son creyentes, es crucial de seguir una consejería matrimonial antes de ofrecer los votos nupciales, ya que existen muchas variables de personalidad que necesitan estar conscientes del uno del otro. Y por último, tenemos el filtro de gustos o deseos personales. Es aquí donde analizamos nuestros sentimientos, preferencias o elecciones propias para tomar cualquier decisión. Nuestros deseos son válidos y después de pasar el primero y el segundo filtro, viene en consideración lo que queremos o no hacer. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Si decides comprar un auto de forma honrada y sabes que el vehículo que debes adquirir vale la pena, al igual que tienes la capacidad financiera para conseguirlo, es en este filtro donde decides qué color, la marca que deseas adquirir o tus preferencias personales. Cualquier cosa es válida, siempre y cuando el proceso se haya efectuado en el orden adecuado. Primero, segundo y tercer filtro. Usualmente en nuestra necedad o ignorancia, solemos invertir el proceso y primero tomamos decisiones basadas primordialmente en nuestros gustos personales. Una vez que ya hemos tomado las decisiones, tratamos de buscar sabiduría, o mejor dicho, personas que estén a nuestro favor y nos aplaudan por la decisión que tomamos, sin importar qué tan mala haya sido. Y al final de cuentas, solemos ir a Dios a pedirle que nos saque del enredo en que nos metimos o que nos ayude a lidiar con las malas decisiones que hemos tomado. En conclusión, debemos reconocer de que Dios no decreta nuestras decisiones personales. Él nos ha otorgado libre albedrío para decidir qué hacer o no hacer en nuestra vida. Es por eso por lo que debemos ser responsables con la vida que nos ha otorgado y la forma como la administramos, ya que tarde o temprano estaremos en su presencia para rendir cuentas de cada una de nuestras acciones en este mundo. Como un buen Padre amoroso y fiel, se encarga de moldearnos para que tengamos la capacidad de tomar decisiones buenas y sabias, siempre y cuando tengamos una relación continua y saludable con Él. Y esto ocurre únicamente en la obediencia que tengamos a su voluntad moral para nosotros por causa de ese amor vertical que nos ha otorgado. Y cuando Dios interviene en nuestras vidas de forma que no podemos controlar, confiamos completamente en los resultados de las cosas, ya que sabemos que Él está en control de todo y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. No existe una mala elección si seguimos este patrón de tomar decisiones en nuestra vida.
Aun cuando las cosas no salgan como queríamos, estaremos glorificando a Dios al ponerlo primero en cada una de nuestras decisiones. Tenemos la libertad en Cristo de vivir una vida plena al estar alineado con aquel que diseñó la vida misma. Y descansamos en su voluntad, viviendo tranquilos al saber que seguimos un modelo que honra a Dios, en lugar de usar alternativas supersticiosas.